Con los hermanos en la fe pasa lo mismo. Si nosotros decimos, hermano, yo le amo en Cristo, pero nunca hacemos nada por los hermanos en Cristo, sinceramente es una fe que está muerta. Es una fe que no se ha puesto en práctica. Hermanos, si yo entiendo que tal vez usted diga, yo no tengo mucho para dar, pero como el ejemplo de los hermanos en Macedonia, no es que usted tenga mucho para dar, es darse a sí mismo para el servicio a los demás. Dios Padre Santo bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias Dios porque nos dejas venir a tu casa, poder escuchar de tu palabra. Gracias Dios de verdad, primeramente a mí por darme esta bendición. Dios, primero me hablaste a mí a través de este mensaje que se elaboró. Dios, gracias de verdad porque entiendo que todo lo que se va a enseñar el día de hoy lo tengo que poner en práctica para que mi vida, Dios, pueda dar fruto. De igual manera te pido que por favor los hermanos tengan un corazón dispuesto también para poder recibir de esta palabra. Gracias te damos Dios y te pido que bendigas este momento en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la fe puesta en acción. ¿Ok? La fe tiene dos significados, por decirlo así. El significado que dice la Real Academia de la Lengua Española, que dice confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Pero pueden sentarse, perdón, sí. Primer detalle. Muchas gracias, hermano. Dice la fe, según la RAE, que es la confianza o el concepto que se tiene de alguien o de algo. Luego dice la definición según la Biblia de la fe. Hermanos, ¿cómo podríamos definir nosotros la fe según la Biblia? Muchos podrán decir, es algo que yo creo que no veo. Es la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? También es un impulso para llevar una vida de acuerdo con esto y seguir el camino que Dios nos muestra. Para los cristianos, la fe es más cierta que cualquier otro conocimiento humano, porque nosotros creemos en Dios y eso es más veraz que cualquier otro conocimiento que nosotros apliquemos en nuestras vidas, ya que está basada en la palabra de Dios y para Él y por Él es que nosotros creemos en Él, porque Dios es verdad. Muchas de las frases que a veces se usan para la fe son las siguientes: ay Dios, yo tengo fe en que usted me va a suplir mi necesidad. Dios, yo tengo fe de que usted va a hacer que yo pase ese examen. Dios, yo tengo fe en que usted me va a dar ese trabajo que yo estoy buscando. Y sí, es cierto, hermanos, Dios también le puede suplir, le puede ayudar si usted ora a que consiga ese trabajo, siempre y cuando cumpla con lo que le solicitan, ¿verdad? Pero la fe va más allá de eso. La fe no solo es yo voy a recibir y quiero recibir, la fe también es qué voy a hacer yo como cristiano para poder demostrar la fe. La fe la podemos separar en tres pilares importantes, los cuales serían, número 1, ¿quién es Dios? Número 2, ¿qué ha hecho Dios? Y número 3, ¿qué demanda Dios para nosotros o de nosotros? Para el primer punto sería, para nosotros poder saber quién es Dios, necesitamos conocimiento. ¿Cuál conocimiento, hermanos? Conocimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros decimos que creemos en Dios? Porque alguien se nos acercó y nos habló de Dios, nos habló de Cristo. Por eso nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, porque la fe en Él fue que Él me salvó por gracia y por eso yo ahora soy su hijo. Él me salvó. Esa es la fe que nosotros tenemos y que nosotros decimos, conozco de Dios. Pero también la fe está basada no está basada sobre un conocimiento muerto, sino sobre la verdad viva de Dios. En Romanos 10:17, les voy a pedir que por favor lo busquen. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros creemos porque escuchamos de Dios. Número 2, ¿qué ha hecho Dios? Cuando ya conocemos qué ha hecho Dios por medio de su palabra, nosotros podemos asentir, o sea, dar por cierto, dar como algo verdadero los hechos que Él ha manifestado en su palabra, generando en nosotros más conocimiento, convicción y fe en Él. Y número 3, ¿qué demanda Dios de nosotros? Cuando ya conocemos quién es nuestro Dios, qué ha hecho nuestro Dios,
nos queda una sola cosa clara por hacer, y esto es obedecerle a Él. Él nos pide lo que nos pide por quién es Él y por lo que es Él y por lo que Él ha hecho. Esos son los tres pilares de la fe, hermanos, que nosotros tenemos que tener claros. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y qué demanda Dios de nosotros? En esta mañana, igualmente nos vamos a centrar en Santiago 2, 14 al 26. Le voy a pedir igualmente que lo pueda buscar y nos vamos a mantener sobre ese texto. A partir de este momento, hermanos, vamos a entrar en una prueba de nuestra fe, en un examen. Santiago, en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, él empieza a decirnos o a describirnos una serie de cosas que nosotros podemos entender para saber si nuestra fe es verdadera o es una fe muerta. Nosotros tenemos que entender que la fe tiene que ser viva, tiene que ser practicada y no puede estar muerta. ¿Ok? Entonces, la fe, nosotros si realmente decimos que tenemos fe, tenemos que ponerla en acción como tal. No podemos decir que creemos en Dios y no hacer nada por Él. Tenemos que sí o sí creer en Dios y aplicar eso que creemos de Dios a los demás hermanos y en la iglesia. Santiago en este pasaje es muy claro que nosotros entendemos como cierto y con toda seguridad que la salvación es un don gratuito de parte de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos dé la salvación. Eso fue un regalo que Él hizo por medio de Jesucristo en la cruz. Pero también Santiago nos hace entender de que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Nosotros creemos que Dios nos salvó, que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Como les dije, en el punto 3 dice, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder agradecer ese sacrificio que Dios hizo con su Hijo? Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 2 de Santiago, y dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ahí sigue el pasaje, dice que los judíos en ese momento lo que hacían era, si veían a alguien bien vestido, le decían, venga, pase adelante, en la mejor silla, la primera, la que está ahí, la más cuidadita, esa es la silla que usted va a tener. Pero si venía alguien mal vestido, le decía, hágame un favor, usted ve aquel árbol que está allá atrás, quédese ahí, desde ahí ahí se escucha, desde allá se escucha el mensaje de lo que se va a decir el día de hoy. Y Santiago les dice, eso que ustedes están haciendo es una fe muerta, porque Dios dice que no tenemos que hacer acepción de personas. Y cuando nosotros empezamos a separar, tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nuestra fe no esté muerta. Aquí Santiago les escribe a los judíos que ya habían desechado la fe. Ellos decían, si la salvación es gratis, porque Dios me la regaló, entonces ¿para qué yo tengo que hacer obras? Lo podremos traducir a este tiempo. Si Dios me salvó, ¿para qué tengo que servir? No es necesario, ya Dios me salvó. Pero Santiago en este pasaje explica, hermanos, que es necesario que si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que de verdad servirle a Dios. No solo es decirlo, es serlo. Como dice un dicho popular, no es serlo, sino parecerlo. O sea, hermanos, si somos cristianos no solo es decirlo, es que parezcamos que somos cristianos. En Santiago 2:14 podemos ver Santiago lo que dice de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí cuando él dice si alguno dice, está dando a entender que realmente no importa si alguien dice que tiene fe, lo que importa es que realmente la demuestre, que tiene la fe. Hermanos, si nosotros decimos que tenemos fe, no es necesario que lo digamos, es necesario que lo demostremos. Si no demostramos que tenemos fe, entonces cuando digamos que tenemos fe, que probablemente van a decir, no creo, la verdad no creo que tenga fe, no se ve que tenga fe. No podemos decir que vivimos vivimos por fe si vivimos alejados completamente de lo que Dios demanda para nosotros. Y tenemos que demostrarle a los demás en nuestro diario vivir que nosotros vivimos por fe. Vea lo que dice Mateo 5:37. Perdón. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no,
porque lo que es más de esto, de mal procede. A mí me gusta mucho ese pasaje porque yo creo mucho en la palabra, de que si usted le dicen, vamos a hacer algo, hágalo. Entiendo que hay situaciones especiales que a veces se pueden complicar, pero yo lo aplico con la fe también. O sea, si nosotros decimos que tenemos fe, de evidencias de que vivimos por fe, de que creemos en Dios, de que tenemos fe. Es necesario que sí o sí tengamos fe. Santiago sigue exponiendo el caso de alguien que carece completamente de la evidencia de la fe que profesa tener, y hace una pregunta tan importante en el versículo 14 al final. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Con esto Santiago no está diciendo que la fe no sirva. Lo que más bien está diciendo es que la fe no debe ser tomada solo como algo creíble en una forma intelectual. ¿Okay? No puede ser algo creíble solo en una manera intelectual. Tiene que haber alguna prueba palpable que pueda comprobar que nosotros vivimos por fe. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo podríamos decir una prueba palpable que vivimos por fe? Sirviéndole a Dios. Y más adelante vamos a ver esto. Igualmente podemos ver cómo el escritor, cómo Santiago nos coloca un ejemplo en los versículos 15 y 16 de Santiago 2, de una manera de cómo poder manifestar esa fe que nosotros decimos tener. Y dice así, en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, el pastor lo ha mencionado muchas veces. O sea, si nosotros vemos que un hermano tiene una necesidad, es necesario que le podamos suplir si tenemos la posibilidad. Estamos hablando de una necesidad, no es solamente económica, sino necesidad de cualquier tipo. A veces, yo recuerdo que siempre preguntaban o decían esta frase, hermanos, si usted necesita, no duden en decirme. Hermanos, probablemente si esa persona es como yo, muy probablemente no va a decir que tiene una necesidad. O sea, sinceramente, muchos de acá, si tenemos una necesidad, probablemente no la vamos a decir. Aunque sea evidente, pero no vamos a decir, hermano, ayúdeme. No lo vamos a hacer. Por eso la Biblia nos dice, si usted ve que el hermano está con una necesidad, no dude y ayúdele. No dude en hacer lo que se tiene que hacer. Nosotros vamos a hacer esta pregunta. ¿Nosotros creemos en la generosidad o somos generosos? Como se los dije a los maestros ahora temprano, son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo creer en la generosidad, pero ser generoso ya es otra liga mayor, es completamente diferente. O de igual manera, yo creo en la generosidad, pero que sean generosos conmigo, pero yo no con los demás. Entonces, hermanos, si nosotros no somos generosos, no vamos a recibir nada bueno de parte de Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 9:7. Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, aquí lo que nos está diciendo Dios es, propongan su corazón de verdad ser generoso. Es necesario. La fe necesita generosidad. Y como les digo, no es necesariamente una parte económica. Puede ser en diferentes casos. Voy a hacer otra pregunta. ¿Acá cuántos de acá manejan? ¿Cuántos de acá manejan? Que levanten la mano. ¿Ok? Varios hermanos. Vamos a poner este caso. ¿Qué pasa si usted se queda varado a las 11 de la noche en San José Centro? Y usted dice, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién le puedo decir que me ayude porque me quedé varado y tengo que llegar a la casa? Ya sé. Voy a ponerme ejemplo. Voy a llamar a Marco. Voy a decirle que me ayude. Marco, yo sé que me va a ayudar. Ustedes me llaman. Bueno, es que me quedé varado. Yo le digo, mi hermano, es que ya son las 11 de la noche y ya estoy cobijado, ya estaba ya cayendo, ya me estaba durmiendo. ¿Sabe qué? No, mejor no busque otro hermano. ¿Cómo se sentirían ustedes? Decepcionados. Y más, si ustedes pasan eso, digamos lo que pasa un sábado. Ustedes vienen el domingo y me escuchan a mí, como hoy, diciendo, hermano, sea generoso y ayude a los demás. ¿Qué va a decir usted? Y entonces, ¿ayer qué? ¿Qué pasó? O sea, yo lo llamé y no me ayudó. ¿Qué pasó con eso?
¿Sabe, hermanos? Esto fue un caso real, no de esta iglesia, de otra iglesia. Un hermano solicitó ayuda y no se le brindó. Hermanos, nosotros somos, gracias por la sangre de Cristo, somos hermanos en la fe. Si su familia le pide ayuda, ¿usted qué hace? Usted le extiende la mano. Como hermanos en la fe tenemos que extender la mano. Sí, tenemos que tener cuidado cómo extendemos la mano, cómo vamos a ayudar. Pero hermanos, la Biblia nos insta a que nosotros tenemos que ser generosos, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que velar por ese cuidado entre los hermanos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es los hermanos de Macedonia, según la Biblia. Si ustedes han leído de ellos, la Biblia dice que ellos eran pobres, no tenían. Pero dice que ellos mismos se ofrecieron, ellos mismos, para servir a los demás. Ellos dijeron, no tenemos cómo aportar tal vez económicamente o con alimentación, pero aquí estamos, pónganos a hacer lo que ustedes necesiten. Porque nosotros creemos en Dios y creemos que la fe necesita que nosotros estemos sirviéndole a Dios y a los demás hermanos. Es un ejemplo que tenemos que imitar, es digno de imitar, hermanos. Vamos a continuar leyendo en el versículo 17 de Santiago 2, que dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto de la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, nos hace referencia a que la fe sin obras es banal y no corresponde a la fe que salva genuinamente. Hermano, nosotros no podemos decir que creemos en Dios, que tenemos fe, si no estamos dando obras, si no estamos dando frutos. Tenemos que servirle a Dios. Si nosotros creemos en Dios, decimos tener fe, sí o sí, hermanos, tenemos que servirle a Dios. Y yo sé que tal vez van a decir, es que yo no soy bueno para nada, así como que en la iglesia, es que yo he visto que hay gente que canta. Hermanos, rápidamente, yo cuando llegué a la iglesia tenía 16 años y nunca había tocado una guitarra, no sabía hacer juegos, menos me imaginaba hace 14 años predicar, nunca, pero entendí algo durante todos estos años, que Dios nos prepara. Dios es el Dios que nos prepara para poder hacer cosas que nosotros no imaginamos. Entonces, no se abstenga de que su fe crezca porque usted diga, es que yo no soy bueno en algo, no creo que pueda servir en eso. Hermanos, disponga su corazón, que sea un corazón fértil para que Dios pueda trabajar en esa área. Y Dios, hermano, créame, lo va a llevar a usted a un lugar que usted dice, nunca me imaginé. Tal vez de aquí a 10 años usted va a decir, nunca me imaginé estar aquí. Nunca lo imaginé, pero Dios es el que lo hace, es Él el que lo hace posible. Hermanos, como les he venido diciendo, la fe necesita ser demostrada, tiene que ser algo palpable, pero ¿cómo podemos dar evidencia de eso? Bueno, hermanos, la única evidencia que nosotros tenemos de una fe viva, de una fe verdadera, son las obras. Si nosotros no le servimos a Dios, no tenemos algo palpable para poder decir, Dios, creo en usted. Sí o sí, hermanos, o sea, como les digo, es necesario que sirvamos a Dios. Esto no es porque el pastor me pidió que sirviera, no, es que un hermano, un líder de la iglesia me dijo que tenía que servir, no, es porque Dios nos lo pide. Dios lo demanda de nosotros y tenemos que hacerlo. Vamos a leer 2 Pedro 1, del 5 al 10. Okay. Dice 2 Pedro 1, del 5 al 10. Dice de la siguiente manera: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, acá se nos menciona
que la fe, tenemos que añadirle cosas. No solo es la fe. Como les decía, no solo es la típica frase que decimos, Dios me va a suplir, yo tengo fe en que Dios me va a suplir. No, tenemos que agregarle. ¿Y qué tenemos que agregarle? Dice, a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y ahorita vamos a desglosar estos agregados a la fe que se nos menciona. Virtud, agregado a la fe, es determinarnos a generar un efecto positivo a los demás por medio de nuestra excelencia moral y personal, según los mandatos de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes, como personas que decimos que tenemos fe, según lo que Dios nos indica, tenemos que tener una excelencia personal y moral. Estoy hablando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La misma Biblia nos dice que cuando vayamos con la gente de afuera y nos hablen de nosotros, no tengan nada malo para decir. Que sea, él es un cristiano ejemplar. Esa es la virtud que nosotros buscamos en la fe. Luego dice conocimiento. Debemos de estudiar y meditar en la palabra de Dios para conocer qué demanda Dios de nosotros. Vamos a buscar 2 Timoteo 3, 16 y 17. En este pasaje me encanta mucho y la última parte del 17 es la que más me llama la atención en esto. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es necesario para que nuestra fe crezca. Sin conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que nuestra fe va a crecer. Ahora, yo les voy a decir algo, esto me lo enseñaron en la escuela dominical. ¿Ustedes alguna vez han leído que la Biblia diga textualmente, lea la Biblia? Como tal, que diga, lea la Biblia todos los días. No lo dice. En cambio, ¿qué es lo que dice? Medite en la palabra de Dios, escudriñela, busque, profundice en lo que Dios dice. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentado a leer la Biblia, a estudiarla como tal, con un diccionario a la par, para entender palabras que tal vez no podemos entender, o con una guía de estudio bíblico? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? O solo leemos y decimos, uy, ese pasaje no lo entendí, mejor lo omito para no tener conflictos porque no entendí. El conocimiento es necesario para la fe. Hermano, si usted está estudiando la Biblia y no entiende un pasaje, aquí le dejo una tarea complicada a la familia del pastor. Búsquelos, dígale, pastor, no entendí este pasaje, ayúdeme, deme una guía de cómo poder entenderlo, qué es lo que dice Dios acá. Pero hermanos, es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a querer que nuestra fe crezca? No es posible. No es posible. Dominio propio es el hecho de que podemos controlar nuestros pensamientos, acciones y sentimientos, de modo que estos van a sobresalir y pesar más que mis deseos o el hecho de no querer ejercitar mi fe por medio de las obras. Si usted es como yo, hermano, generalmente usted trabaja de lunes a viernes. Como vivimos en la zona de Cartago, si usted trabaja en San José, generalmente uno se tiene que levantar a las 4:30 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 7 de la mañana. Y cuando uno regresa aquí, es 5, 6, 7 de la noche. El único día que usted tiene para descansar es sábado, ¿ok? Usted dice, el sábado voy a descansar. Pero llega el pastor, llega un líder y le dice, hermano, lo ocupo en la iglesia a las 6 de la mañana. Si le preguntan, ¿quiere venir? ¿Qué respondería usted? No, no quiero, probablemente no quiero. Venir a la iglesia un sábado a las 6 de la mañana, que es mi día de descanso, no quiero. Pero el dominio propio es el que hace ese cambio. Aunque yo no quiera, voy a dominar mis pensamientos, mis sentimientos, mi querer, por saber lo que es correcto y lo que es bueno, que es venir a servirle a Dios. Hermanos, yo sé que a veces es cansado servirle a Dios. Yo recuerdo en la iglesia de Gravilias, cuando hacíamos escuelas de vacaciones bíblicas, se hacía durante todo el día y en la noche se hacía semana juvenil y era de domingo a domingo. Uno salía 6 de la mañana de la casa y regresaba a las 11 de la noche.
En mi caso, de andar haciendo rutas, caminando todo el día bajo el sol, bajo la lluvia, uno terminaba esas semanas engripado. Pero yo decía, Dios, gracias, porque mi querer era no estar ahí. Pero el poder dominar ese querer mío hizo que mi fe creciera. Hizo que yo entendiera que la obra de Dios es buena, es necesaria. Si yo me baso solo en mi querer, hermano, nuestra fe nunca va a crecer. Tenemos que tener dominio propio. La paciencia no se define como la forma de sobrellevar las situaciones de una manera simple o fácil, sino de hacerlo bien. A veces nosotros decimos, Dios, dame paciencia en tal situación. Un pastor me decía, hermano, nunca le pida a Dios paciencia, porque le van a venir un montón de pruebas. Solo entonces pida fortaleza, no pida paciencia. La paciencia aplicada en la fe es hacerlo bien, de la manera correcta. Yo no sé si habrá algún contador por acá, pero yo les ponía el ejemplo ahora, que un contador tiene que ser muy paciente en sus cuentas, porque si un contador pone mal una coma, la empresa puede estar debiendo 5 millones, a como puede decirle que está ganando 5 millones que no son. El contador tiene que ser muy paciente en sus cuentas que hace. Ahora, más nosotros en nuestra fe tenemos que ser pacientes para saber que lo que estamos haciendo es de la manera correcta, como Dios nos lo pide, es hacerlo bien. Como siempre me decían a mí en mi relación de noviazgo con mi esposa, mejor escribir lento pero bien escrito. Hay que escribirlo bien. La fe es igual, hermanos, lento pero bien hecho, con paciencia pero bien ejecutada. La piedad es algo que se inspira por el amor de Dios, que nos hace amar al prójimo, compadecernos con él y servirle en amor. Vamos a leer 1 Timoteo 4:8. Primera de Timoteo 4:8 dice lo siguiente: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermano, no se está diciendo que no sea necesario el que usted cuide el cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero Dios dice, más que usted se desgaste por cuidar cómo se ve usted, desgástese en ser piadoso. ¿Y qué se refiere a la piedad? Compadecerse con los hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, pero que usted llega, le dice a un hermano, esté orando porque tengo una situación complicada, es algo difícil, el hermano llega y le hace, estamos orando. Usted se queda así como, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y ahí quedó. O sea, no te vuelve a preguntar si cómo está la situación, mejoró, no mejoró, y ahí quedó. O sea, su petición de oración ahí quedó. No hubo compasión de parte del hermano en ver la necesidad del otro. Yo recuerdo a un señor, que tal vez ustedes lo conozcan, a don Danny Walton. Ese señor para mí es un ejemplo de eso, de ser un hombre que se compadece con los demás. Él es de la iglesia de Gravillas y uno le decía, don Dani, esté orando por mí, en 15 días tengo un examen importante, algo de salud, y esté orando. Hermanos, pasaban los 15 días, al día siguiente don Dani estaba llamando. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le salió el resultado? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Seguimos orando? ¿Cómo hacemos? ¿Me entiende? Es una fe puesta en acción. O sea, él de verdad está siendo piadoso. Él dice, me están pidiendo que ore, yo me tengo que compadecer con el hermano, tengo que hacerlo. En el caso personal, yo lo viví de que una persona sea piadosa y sea alguien que se compadezca con nosotros. Cuando lamentablemente tuvimos la pérdida de mi sobrino, el hijo de los pastores de Barranca, yo recuerdo a un pastor que estaba al lado de nosotros y ese pastor lloraba como si hubiera sido familia de él. El pastor era mi pastor don Carlos Alvarado allá en Gravillas. Y sabe algo, hermano, yo entendí por medio de ese ejemplo que él se estaba compadeciendo con nosotros, él estaba sintiendo lo que nosotros estábamos sintiendo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestra fe no puede ser nada más, vamos a orar, hermano, y todo bien. No, tenemos que de verdad sentir lo que el hermano está sintiendo. Si el hermano está angustiado, nosotros estamos angustiados. Por eso la Biblia habla de que nosotros somos un cuerpo.
Si usted se siente enfermo, si usted está engripado y le duele la cabeza, usted nada más dice, solo me duele la cabeza y ya. No. Usted le duele la cabeza, le va a empezar a doler el cuerpo, le va a empezar con un montón de dolores y usted, todo su cuerpo se le resiente. Así deberíamos ser nosotros, hermanos, como iglesia. Esa fe puesta en práctica es eso, esa piedad, esa compadecencia que tenemos que tener con los demás. Luego dice afecto fraternal. Es el cuidado que tenemos y debemos tener con nuestros hermanos en Cristo, como la familia que somos en Cristo. Como les puse el caso, o sea, hermanos, si usted lo llaman a las 11 de la noche para que le ayuden porque se quedaron varados, ¿qué harían ustedes? Oh, hermano, es que mañana me toca levantar a las 4 para ir a trabajar. Les digo la verdad, la bendición más grande no la va a recibir la persona que recibe la ayuda, es la persona que la da. Es mejor dar que recibir. Siempre, hermanos, es una ley de vida, es una ley bíblica. Siempre que damos, salimos más bendecidos nosotros que la persona que lo recibe. Y se lo damos de corazón. Es ese amor, ese afecto fraternal que tenemos que tener. Tenemos que cuidar de nuestros hermanos. Y como les digo, no necesariamente es solo en el área económica. Hermanos, si vemos que un hermano está decaído, acerquémonos, extendámosle la mano. Digámosle, hermano, ¿qué le está pasando? ¿Puedo orar por usted? Si vemos que uno está mal, todos estamos mal. Y todos tenemos que buscar cómo hacer que ese hermano esté bien. Y luego dice, amor. Debemos amar a Dios primeramente, las cosas de arriba, y luego debemos amar a nuestros hermanos. Eso es Mateo 6:33. Dios dijo, estos son los dos mandamientos principales. Usted va a amar a Dios primeramente y las cosas de arriba. Y luego usted va a amar a los hermanos. ¿Cómo puede decir usted que usted ama a su familia? Vamos a ver, los que son papás. ¿Cómo puede decir usted que usted ama a sus hijos si usted no le demuestra amor? Si usted no le da alimentación, si usted no lo cuida. Probablemente su hijo, ¿qué va a sentir? No me ama. Con los hermanos en la fe pasa lo mismo. Si nosotros decimos, hermano, yo le amo en Cristo, pero nunca hacemos nada por los hermanos en Cristo, sinceramente es una fe que está muerta. Es una fe que no se ha puesto en práctica. Hermanos, si yo entiendo que tal vez usted diga, yo no tengo mucho para dar, pero como el ejemplo de los hermanos en Macedonia, no es que usted tenga mucho para dar, es darse a sí mismo para el servicio a los demás. Había una frase que se usaba mucho que decía, vale la pena gastarse por Dios. Hermanos, vale toda la pena gastarse por Dios. Llegar cansado un domingo, después de hacer toda la obra que Dios nos está pidiendo en el servicio que hacemos. Pero qué bonito es llegar cansado a la casa y decir, gracias Dios porque le serví. Porque mi fe sé que no está muerta. La gran diferencia entre tener fe y no tenerla es la misma diferencia que hay entre ser un oidor y ser un hacedor de esta. Lo podemos ver en Santiago 1:22. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, nosotros no podemos estarnos engañando y diciendo, yo creo en Dios, pero no estoy haciendo nada por Dios. Si estamos escuchando, nuestra obligación es hacer, es ponerlo en práctica. Continuamos en Santiago 2 y ahora en el versículo 18, y podemos ver que Santiago nos da una buena respuesta a cómo podemos defender el hecho de que la fe necesita obras, diciendo lo siguiente. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De otra manera se podría decir así, muéstrame cómo tú puedes tener una fe genuina sin que se traduzca en obras. En cambio, yo te voy a mostrar a base de mis obras una verdadera fe. ¿Sí se entiende, hermanos? O sea, ¿cómo yo puedo decir que tengo una fe verdadera si no lo estoy poniendo en práctica, si no estoy dando frutos? En cambio, si doy frutos, ni es necesario hablar. Se va a demostrar que la fe está ahí. Es necesario que demos frutos. Luego también dice en el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, si no lo sabía, se lo voy a decir hoy, pero Satanás se conoce la Biblia de tapa a tapa, como se dice popularmente.
Él se la conoce, puntos y comas, completamente. Que la crea es otra cosa. Pero Satanás la conoce. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de caer en ese error. Bueno, yo conozco la Biblia. Si usted le pregunta a la gente de afuera, probablemente le digan hasta versículos. O sea, usted se puede topar con gente en la calle que le va a decir a usted hasta versículos de la Biblia. Pero que lo crean, son kilómetros de diferencia, el conocerla y creerla. Aquí Satanás, hermanos, con los hermanos que está hablando Santiago, él se aprovechó de que él conoce la importancia de las obras. Satanás conoce la importancia de qué es servirle a Dios. Y él se aprovechó y les dijo, ¿para qué van a servir si ya son salvos? No es necesario. Si ustedes ya tienen a Cristo en su corazón, ¿para qué van a servir? ¿Para qué van a hacer obras? Y más bien Santiago les insta a que tenemos que tener cuidado, hermanos, de no caer en ese error. Sí, gracias a Dios que nos dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y lo único que tenemos que hacer es acercarnos con un corazón completamente arrepentido de nuestros pecados y decirle, Señor, quiero que usted tome mi vida. Pero tenemos que tener cuidado de que de ahí en adelante nuestra fe la pongamos en práctica. Satanás lo que busca es destruirnos, hermanos, y nosotros tenemos que velar siempre, estar atentos. Cuando usted se va a acostar a su casa, ya está toda su familia en la casa, ¿qué es lo que hace uno generalmente? Va y revisa que todas las puertas estén cerradas, todos los portones estén seguros, todas las ventanas estén cerradas, para que no vengan ahí en la noche a hacer algo que nosotros no queremos que pase. Así es en la vida cristiana, en nuestra fe. Tenemos que todos los días, hermanos, velar, vigilar de que nuestra fe esté segura, que esté en la palabra de Dios para que no se vaya a derrumbar. Si nosotros creemos que Dios es uno, bien hacemos. Eso lo define como algo excelente. O sea, estamos haciendo muy bien en creer que Dios es uno. Pero debemos demostrar por medio de nuestro fruto, o sea, las obras, que realmente creemos en Él. Si nosotros creemos en Él, tenemos que servirle. Santiago plantea una serie de preguntas del versículo 20 al 23, en Santiago 2, 20 al 23, y dice así: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y nos pone el ejemplo de Abraham, que creo que todos lo conocemos. Abraham, Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Le dijo, ¿usted cree en mí? Vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Ahora, sinceramente, muchos papás me han dicho, yo no lo hubiera hecho. Yo no hubiera sacrificado a mi hijo. Abraham no lo sacrificó, pero él estuvo en esa disposición, él puso en práctica esa fe que él decía tener. Y Dios le terminó supliendo lo que necesitaba para poder completar esa fe. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, hermanos, ¿me amas? ¿Qué le dice después Jesús a Pedro? Le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Se lo repite varias veces. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que comprometernos. No podemos decir que amamos a Dios sin comprometernos. ¿Comprometernos en qué? En servirle a Dios. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El servirle a Dios no es venir, que muchas veces pase, por eso la gente se aleja de la iglesia. No es servirle al pastor, no es servirle a los líderes, es servirle a Dios y luego a los hermanos. Tenemos que estar en esa disposición completa. No podemos decir que amamos a Dios si no nos comprometemos. Tenemos que comprometernos con Dios. Les voy a poner este ejemplo. Si ustedes tienen una cita médica, nosotros tenemos una cita médica en el área de salud, ¿qué nos piden a nosotros que tenemos que hacer para poder cumplir con esa cita médica? ¿Qué nos pide, en este caso la caja, que tenemos que hacer? Estar 15 minutos antes. Usted va a procurar, hermano, generalmente a veces hasta estamos 30 minutos antes, para no perder la cita. Si usted llegó a los 5 minutos, ¿qué le van a decir? Gracias, pero no gracias, o sea, a lo mejor saque de cita otro día porque no lo vamos a atender. Hermanos, ¿usted sabe algo que no es tan diferente con la iglesia? ¿A qué horas comienza el culto? 10 de la mañana. Entiendo que a veces hay situaciones especiales, pero un compromiso con Dios es estar a tiempo.
A veces la gente dice, es que los cantos a mí no me gustan, yo solo voy a la predicación, que es la carnita de todo el programa. Hermanos, todo se está haciendo con un propósito en específico. Y desde el primer canto, Dios nos prepara nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que comprometernos. Ahora usted dirá, ¿cómo va a ser que el que yo venga temprano va a demostrar que mi fe es verdadera? Hermanos, yo he conocido muchas personas que les encanta la responsabilidad. Es más, creo que a ninguno de acá le gusta ser irresponsable. A todos les gusta la responsabilidad. Si usted tiene un trabajo y entra a las 7 de la mañana, ¿a qué hora llega usted? 6:30, 6:40, para poder acomodarse para las 7 de la mañana ya cumplir con su trabajo. Con la iglesia es lo mismo. Hermanos, el ejemplo que usted dé de compromiso, empezando con venir temprano a la casa de Dios, hermanos, va a hacer que los demás hermanos se sientan comprometidos con Dios. Ese ejemplo es testimonio. Hermanos, yo muchas veces no quería servir en muchas cosas, pero cuando veía que hermanos se sacrificaban para servir, en este caso, la mayoría de pastores que están ahora, en ese tiempo eran obreros en la iglesia de Gravilias, y yo los veía que ellos eran de sol a sol, horas de la madrugada trabajando. Sé que don Isaac y doña Sarita también saben lo que estoy hablando, de que es un trabajo muy desgastante, en horas muy trabajadas, pero yo los veía y yo decía, yo quiero hacer eso que ellos están haciendo. O sea, yo quiero gastarme para Dios como ellos lo están haciendo. Yo quiero gastarme para Dios como ellos lo están haciendo. Es el ejemplo que nosotros demos, hermanos, lo que va a hacer que otras personas vengan a la iglesia, conozcan de Dios y se comprometan. Muchas veces yo he conocido muchas personas que se han ido a la iglesia porque dicen, es que el culto empezaba a las 10 y el pastor lo comenzaba a las 10:30, porque estaba esperando que 4 o 5 hermanos llegaran, porque siempre llegaban tarde. Hermanos, testimonio, es importante, es una parte vital de nuestra fe. Nosotros tenemos que ser comprometidos con Dios. El pastor siempre nos dice esta frase en muchas de las predicaciones, y yo lo tomo muy personal, y es que a Dios se le da lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor, hermanos. Mis fuerzas, démoselas a Dios. El pastor, un día que estábamos reunidos con él, nos estaba contando la historia de un señor, si no me equivoco tenía 92 años aproximadamente el señor, y era de la iglesia de Turrialba. Y el pastor se impactó porque dice que cuando llegó vio al Señor limpiando la iglesia con 92 años. Y dice el pastor que él llegó y se le acercó al hermano y le dijo, hermano, ¿por qué está limpiando? O sea, es que usted con su edad. Y el Señor, la respuesta que le dio, para mí eso es una fe viva, una fe que de verdad se ve, que es palpable. Y él le dijo, le di mis mejores años al mundo, ahora las fuerzas que me queden se las voy a dedicar a Dios. Hermanos, eso es una fe verdadera. A veces nosotros, tal vez unos tengan más edad, otros menos, pero decimos, Dios, es que yo estoy muy cansado para servirle. Pero hermanos, a veces no estamos cansados para las cosas que nos gustan. Yo muchas veces he escuchado hermanos que dicen, uy, qué predicación más larga, duró 40 minutos. Y yo ya se me pregunto, hermanos, un partido de fútbol, ¿cuánto dura? Ahora les pregunto porque yo no sé de fútbol, no veo fútbol, pero ¿cuánto dura un partido de fútbol? Aproximadamente 90 minutos. Ahora, si quedan empate, ¿cuánto tiempo dan? 15 minutos, que se traducen en 2 tiempos, correcto, que serían 30 minutos. ¿Cuántos minutos estamos hablando ahí? 120 minutos. ¿Qué lo traducimos? En 2 horas. Y si en esos 2 tiempos extras no se resolvió nada, ¿a qué van? A penales. ¿Cuánto tiempo se llevan los penales? O sea, hermanos, estamos hablando que nos podemos llevar 2 horas y media viendo un partido de fútbol y no nos cansamos. Es que el partido de fútbol es entretenido. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está de verdad nuestra convicción puesta? La palabra de Dios nos debería hacer estar alertas, despiertos, alegres, gozosos, porque vamos a escuchar la palabra de Dios y no estar, ¿en qué momento irá a terminar este muchacho? Tengo hambre, ya quiero almorzar y estoy cansado, casi no dormí bien. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestra fe. Tiene que ser una fe viva. Tenemos que de verdad dar
ese fruto que se necesita para que podamos de verdad demostrar que nuestra fe es genuina. Nosotros no tenemos una cinta métrica de la fe, pero la fe sí puede ser medida. La fe puede ser medida. ¿Cómo puede ser medida la fe? Por medio de los frutos. Ahora usted puede decir, ya yo soy salvo, ya, hasta ahí llegué, ese es mi límite, soy salvo, no más. O soy salvo y ya me bauticé, soy miembro de la iglesia. Que no me pidan nada más, porque yo no voy a hacer nada más, o sea, yo no, hasta ahí llego. O como se los decía a los maestros, bueno, soy salvo, soy miembro de la iglesia, ya me bauticé, estoy sirviendo en una clase, ya. O sea, hasta ahí llegó mi cupo para la iglesia y yo no puedo hacer más que esto. Hermano, yo no le estoy diciendo que usted tiene que servir en todas las áreas de la iglesia, porque probablemente no vamos a poder cumplir con todas las áreas, pero sí tener esa disposición siempre de poder servir, como les digo, a Dios, dando ese fruto. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Yo sé que a veces es cansado venir un sábado, tal vez que usted tenía para descanso y tiene una actividad acá en la iglesia y usted dice, qué cansado. Pero la vida cristiana no es fácil. O sea, si usted alguna vez le dijeron, ser cristiano es lo más fácil que usted puede llevar, o sea, quiero que sepa, hermano, que le mintieron. Porque no es nada fácil. Más bien a veces se viene más empinada la cuesta. Y todo es sacrificio. Todo es un sacrificio. La fe es un sacrificio constante. La fe es la obediencia a mi Dios. La fe debe ser ejercitada. La fe debe ser demostrada. Tenemos que velar, hermanos, que entre nosotros mismos ninguno decaiga en la fe. Dios nos pide que nosotros velemos por los hermanos para que no caigan en la fe. Tenemos que velar por ese bien espiritual. Como les decía, el afecto fraternal, ese amor, esa piedad. Hermanos, si usted ve a alguien que está decaído, extiéndale la mano. Que su fe de verdad pueda ser un ejemplo para esa persona. Nuestra fe bien ejercitada va a hacer que las demás personas quieran ejercitarla. Si nosotros no ejercitamos nuestra fe, lamentablemente va a estar muerta y probablemente la iglesia también vaya a estar muerta. Tenemos que ejercitarla. Santiago 2, el versículo 26, termina diciendo lo siguiente: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, tenemos que examinarnos, pedirle a Dios que nos haga ver si nuestra fe está muerta. Hoy es el día, hermanos, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos hable para enseñarnos si nuestra fe está muerta. Y si es así, que nuestra fe está muerta, pídale a Dios que lo ayude a ver cómo se reanima esa fe. Busca al pastor, busca a la esposa del pastor, busca a los líderes de la iglesia, busque a un hermano que usted sabe que ama a Dios y dígale, ¿cómo puedo hacer yo para que mi fe viva? Para terminar, vamos a leer el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Y este pasaje dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, qué oración más fuerte, más pesada, decirle a Dios, examíneme. Ahí lo que David estaba diciendo, ni yo mismo me conozco, pero usted sí me conoce. Dígame si en mí hay camino de perversidad. Hermanos, pidámosle a Dios, Dios, examíneme. Dígame lo que hay en mi corazón, dígame si mi fe está muerta. Porque yo no puedo vivir con una fe muerta, hermanos. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, no podemos vivir con una fe muerta. Dios nos dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él nos pide que lo obedezcamos,
que llevemos la palabra de Dios a las demás personas. Hermanos, probablemente si alguien no hubiera tenido la fe viva como la tenía, usted y yo no hubiéramos llegado a los caminos de Dios, no hubiéramos conocido de Cristo, si esa persona no hubiera tenido esa fe viva que se necesita para poder de verdad conocer a Dios. Tal vez usted pueda decir, es que yo no sé hablarle a los demás de Dios. Hermano, que su vida sea esa carta que los demás necesitan para poder conocer de Dios. Que sea una vida, que sea con una fe verdadera, con una fe viva, llena de piedad, de paciencia, de amor. Tenemos que sí o sí, hermanos, servirle a Dios con todo nuestro ser y con una fe viva. Si usted no lo está haciendo, si yo no lo estoy haciendo, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Dios lo demanda. Dios dice, si me ama, comprométase. Nuevamente, como le dijo a Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Si usted dice que él ama a Dios, sírvale a Dios. No importa los roces que usted pueda tener, hermanos, trabajar con gente siempre va a generar roces, siempre va a traer problemas. Entre nosotros mismos, aunque creemos en Dios y le amamos, tal vez una diferencia entre pensamiento va a hacer que nosotros tengamos un roce. Pero que lo que más pese en nosotros sea esa fe viva que nuestro propio conocimiento sobre las cosas. Tengamos ese cuidado, hermanos, de que lo que más importa en nuestras vidas sea mantener esa fe viva y que sea transmitida. Les voy a pedir que se puedan poner de pie, por favor. Como les digo, hermanos, pídale a Dios que le enseñe si su fe está muerta, si su fe no está dando frutos. Pídale a Dios, Dios, yo en este momento no sé si mi fe de verdad es una fe que sea verdadera, una fe que sea viva. Aquí podemos ver ejemplos de cómo podemos demostrar que la fe se puede ser palpable. La fe tiene que ser palpable, visible y contagiable. ¿Qué me refiero con eso? Que nosotros podamos ver con nosotros mismos que la fe sí existe, que es verdadera, que es viva, que se puede palpar porque le servimos a Dios y que se la podemos contagiar a los demás. Su entrega, su devoción, su forma de servir va a hacer que otras personas quieran servirle a Dios y activar esa fe. Pídale a Dios, Dios, ayúdeme poder, de verdad, a poder servirle y tener una fe como tiene que ser. Oremos. Dios, Padre Santo bendito, gracias te damos en esta mañana porque nos has hablado. Gracias, Dios, porque entendemos que nuestra fe tiene que ser una fe viva, tiene que ser una fe que esté activa, que esté ejercitada. Dios, te pido que por favor nos ayudes a cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, que por favor siempre estemos velando porque nuestra fe esté, Dios, en acción. Te pido, Padre, que si en este momento hay algún hermano que dice mi fe está muerta, Dios, le puedas hablar y pueda de verdad buscar la manera más rápida de reanimar su fe. Te pido, Dios, que por favor nos ayudes a de verdad poder entender que el servirte es a ti, Dios, y es para beneficio de los hermanos. Te pido, Dios, que por favor siempre tengamos esa mirada puesta en ti, en las cosas de arriba, y que de verdad podamos entender claramente que necesitamos de ti y de la fe viva. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Gracias de verdad, te damos nuevamente por las bendiciones que nos das y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.